es el tema de esta semana. ¿Estamos bien? Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu bendito nombre. Señor, ayúdanos a entender, a comprender qué es lo que deseas decirnos en esta mañana. Si alguien por alguna razón justificable o no justificable no estudió en la semana, Señor, por favor, que no quede sin el mensaje que tú quieres darnos. Acompáñanos, Señor, que tu presencia la sintamos en esta iglesia y sobre todo tu presencia esté en nuestra mente y corazón. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo. Acompáñanos, pues, Señor, te lo rogamos, te lo imploramos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado avanzando en la historia después de que Jesús sube al cielo. Y en esta semana hemos llegado ¿a qué años? A ver si se entiende la pregunta. A ver, hermanos, primero, si hemos entendido que hemos estado avanzando en la historia. Por ejemplo, la lección número 1. ¿Dónde, ¿Dónde empieza la lección número 1 en la historia? Recordemos cómo se llama, hermanos. La lección número 1. La guerra de Terra. Ok. Y empieza con el capítulo número 1 de El conflicto de los siglos. ¿Sí recordamos esto? ¿No recordamos esto, hermanos? La 1. La lección 1. Ajá. Comienza con el capítulo 29 y 30. Ok, sí. Ok. Y entonces empezamos nosotros a recorrer la historia. ¿Sí? Empieza el origen del pecado ahí en el cielo, empieza el origen del conflicto. ¿Sí estamos bien? Sí. Ok. Y entonces empezamos a recorrer la historia. Y ahora, en esta semana que está transcurriendo, se nos habla del año 538 al año 1791. ¿Sí, hermanos, o no? Sí, bien. En esta semana la lección se llamó o se llama Los dos testigos. Como objetivo principal es que tú y yo entendamos, comprendamos quiénes son esos dos testigos. Que estemos seguros y que estemos capacitados para demostrar con la Biblia quiénes son esos dos testigos. Y entonces, esos dos testigos entendimos en esta semana, o recordamos en esta semana, que quiénes son. El Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a hacer un resumen, hermanos, muy corto, pero que todos lo entendamos bien y todos estemos seguros y tengamos las habilidades o la capacidad, la bendición de Dios de poder explicar en algún momento dado quiénes son esos testigos. Ya ustedes dijeron bien el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si alguien te preguntara, ¿qué bases tienes para decir que es el Antiguo y Nuevo Testamento? Recordemos que no es la única interpretación. Vas a encontrar personas que dicen que es Elías y es Moisés. Si lo vieron esto, ¿verdad? Entonces, tú tienes que estar seguro de que, bueno, se refiere al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero tienes que dar evidencias, tienes que explicar cuál es la razón de esto, de lo que tú crees es la verdad. ¿Sí me hago entender? Bien, vamos entonces a hacer estas preguntas en forma personal. ¿Por qué son los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son las bases bíblicas que pudiéramos nosotros mostrar? Pati. ¿No hay?
Hermanos, a lo mejor me estoy adelantando un poquito en el repaso, a lo mejor, pero se necesita, hermanos, se necesita que aprendamos esto. En Apocalipsis 11 Ajá. nos habla de los... Sí. En Apocalipsis 11 se nos habla de los dos testigos, pero jamás se nos dice que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿O sí dice así? No. A ver, hermanos, vamos a trazarnos un poquito. Hermano, no existe las palabras del Antiguo y Nuevo. Así es. En la Biblia. Nada más es como vamos a decir, como te está hablando de una manera simbólica, pero tienes que identificar realmente qué son los testigos. Porque está el libro de Zacarías también que habla de los dos olivos. Sí. No habla de dos testigos, pero pues sí habla de dos olivos. Porque hay que identificar a través de esos dos olivos qué es lo que vierte al aceite, ¿verdad? Entonces, no sale de una manera directa, no menciona de una manera directa la Biblia, el Nuevo y Antiguo Testamento. Que lo menciona la hermana Joy en el conflicto de los siglos. Ok. A ver, hermanos, aclaro la pregunta, tal vez no me expliqué bien. La pregunta es, ¿cómo podríamos demostrar que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estos dos testigos? Porque en alguna ocasión va a haber la necesidad de mostrar a la gente lo que nosotros creemos. ¿Me hago entender? ¿Ibas a decir algo? Sí, como ya se dijo, no con las palabras en la Biblia no hay que se mencione que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son los dos testigos. Así es. Pero se tiene que utilizar el mismo método para descubrir los símbolos en la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis habla de una mujer, sí, ¿verdad? Y se dice que es la iglesia. Bueno, ahí no dice que es la iglesia. Así es. Pero tomando otros textos de la Escritura y viendo las características que ahí presentan, se llega a la conclusión que la misma Biblia interpreta que la mujer es una iglesia. Igualmente sucede con estos dos testigos. Los encontramos en capítulo 11 de Apocalipsis, pero vamos a tener que ver otros textos de la Biblia donde se hable de aquellas características de los testigos y entonces vamos a descubrir que realmente está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunos capítulos pues son Zacarías capítulo 4, de Jeremías 5:14, Salmo 119, 105. Algunos otros textos más nos llevan a la conclusión, bueno, de que esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, en pocas palabras, la palabra de Dios. Ok. Hermanos, alguien que se ponga de pie y que nos lea, por favor, la parte del sábado. Adelante, hermana Belina. Dice los dos testigos, a lo largo de los siglos la palabra de Dios también ha sido despedazada, ¿será? Porque dice ahí despedaza. Sí. Cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la escritura ha prevalecido. La iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, William Tyndale, fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió: el obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados. Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Esta semana exploramos uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia, la guillotina se instaló en la plaza pública de París y miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 12 al 17. Ok. Más de una vez, hermanos,
vamos a tener que recurrir para explicar las cosas de la Biblia, ya como ustedes dijeron, a los textos bíblicos. Pero más de una vez vamos a tener que recurrir a la historia. Cuando vemos textos bíblicos y cuando vemos la historia, vamos a darnos cuenta que esos dos testigos que habla Apocalipsis capítulo 11 se está refiriendo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Está hablando esta lección de un periodo en el cual esos dos testigos profetizaron con luto y cilicio. Y este periodo, ¿se acuerda cuál es, Lina? A ver, ¿en qué periodos se profetizan estos dos testigos? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el periodo que abarcan? 1260 años. 1260 años. ¿Y empiezan en qué año, Cristina, te acuerdas? 538. Ajá. Y terminan en el año 1798. ¿Estamos bien? Bien. Aquí este es un periodo de 1260 años, que la Biblia se presenta como 1260 días muchas veces. Y ya sabemos que, bueno, un día equivale a un año. Si fueron un poquito observadores, hermanos, que yo creo que sí, este periodo se presenta en dos fases. Uno es día por año y el otro son día por día. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? A ver, hermano, los veo así como que no lo vieron. Los dos testigos profetizan en saco y cilicio por 1260 años. ¿Sí? En ese tiempo están profetizando. Ese es un periodo abarcante de 1260 años. Pero 3 años y medio, por allá empezando en el año de 1793, son años literales, día por día. Ahí ya no están profetizando. ¿Cómo están ahí? Está pasando. No, muertos. ¿Sí? ¿Sí lo vieron ese? Ahí sí es lo de Es Francia. parte, así es. ¿Sí? Es. 1793, ¿sí? Al 97. Al 97. Vemos este mismo periodo, pero ahora son literales. Y ahí no están profetizando ya. Ahí están muertos. ¿Sí? Así es. Hermanos, sí nos ubicamos. De hecho, ahí está en su lección. ¿Ibas a decir algo? Sí, Ajá. como han dicho anteriormente, es lo mismo, tal vez explicado de una diferente forma. Sí. Los 1260 días pues, son proféticos, Sí. representan 1260 años, empiezan en el 538 y terminan en 1798. Pero antes, 3 años y medio antes de que terminen los años proféticos, son 3 años y medio literales. Sí. ¿Sí? Que como ya dijiste, bueno, empiezan en 1793. Los 1260 años profetizan vestidos de silicio cuando la iglesia es perseguida, cuando el poder católico romano pues hace persecución contra todos los que creen en la Biblia. Pero en esos años 1693, esos testigos pues los matan, ¿verdad? De una manera simbólica. Ahí se cumple lo que pasa en Francia, cuando son desterrados, cuando se declara la nación atea completamente. Así es. Y se refiere a esos tres. Así es. A ver, hermanos, ¿sí estamos entendiendo? Sí. Bien. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos esto. Y si es posible dominar esto con la ayuda de Dios, porque tenemos que explicarlo a la gente. Es fácil explicarle a veces a un católico donde está muy ignorante en cuanto a esas cosas,
Pero explicarle a alguien que ya tiene su posesión, una posesión equivocada, es un poco más difícil. Por lo tanto, tenemos que saber bien estas cosas. Estamos hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la palabra escrita de Dios. Hace un poco más de 2000 años vino la palabra de Dios no escrita, sino la palabra de Dios viviente. Y hubo ciertas características con la palabra de Dios viviente y con la palabra de Dios escrita. Lo repito otra vez. La palabra de Dios escrita son los dos testigos que profetizaron con saco y cilicio por 1260 años. ¿Estamos de acuerdo? Y la palabra de Dios viviente se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto dura su ministerio de Cristo? ¿Notan la similitud? Sí. ¿Qué sucede al final del ministerio de Cristo? Al final de esos 3 años y medio. Es muerto. ¿Cuántos días está muerto? 3. ¿Y qué sucede después? Resucita. ¿Hay similitud con la palabra escrita de Dios? ¿Sí? Cuando tú platicas con una persona que tenga una posición diferente a la tuya o a lo que dice la Biblia, tú pregúntale si estas mismas similitudes también se aplican con Moisés y también se aplican con Elías. ¿Y qué va a pasar? No. Por eso nos aseguramos de que los dos testigos es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque tienen muchas similitudes con la palabra viviente que es Cristo Jesús. ¿Sí? Después de que Jesús resucita, ¿qué sucede con la palabra de Dios? Es esparcida, es predicada, es conocida y es reconocida. ¿Cierto o falso? Esto sucede en la iglesia de Éfeso. Después de la Revolución Francesa, cuando resucitan esos dos testigos, ¿qué sucede con la Biblia? ¿Qué sucede con la palabra de Dios? ¿Notan estas evidencias, hermanos, que no pueden estas evidencias encontrarse con Moisés y Elías? En todas aquellas personas que les van a asegurar que esos dos testigos es Moisés y Elías. Por eso tú tienes que saber esto, explicar esto, para que la gente vea, bueno, ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde está la clave que Dios nos da para que nosotros sepamos, sin equivocación, lo de los dos testigos? ¿Me hago entender? ¿Ibas a decir algo, Jaime? Así es. Es algo que también corrobora para personas que quieran esa creencia. Y había una persona que decía que a veces tengo que explicarle a la persona que no solamente la Biblia. Yo me pregunto, ¿y cómo le vas a explicar del Espíritu de profecía? ¿Me entiendes? Tiene que ser con la Biblia. La Biblia de Dios. A ver, hermanos, creo que aquí, bueno, no hemos dicho que a la gente se le explica con el espíritu de profecía, porque bueno, como bien dice el hermano, no van a entender con el espíritu de profecía. Pero lo que la gente no sabe es que tú te instruiste. ¿Dónde? En la Biblia y espíritu de profecía. ¿Sí? Porque lo que estamos hablando, ustedes lo encuentran en la Biblia, lo encuentran ustedes en la historia. Así es. Entonces, bueno, tú haces razonar a las personas, tú les muestras las evidencias. Y entonces la gente llega a la conclusión, ¿sí? La gente descubre, ¿sí?, lo que tú quisiste enseñarle, lo que Dios quiso enseñarle, y cuando la gente lo descubre, ya no hay quien la mueva de esas verdades. Y va a exclamar así: tanto tiempo yo estuve pensando que los dos testigos eran Elías, era Moisés, pero ahora me doy cuenta que estoy equivocado.
Cuando tú vas a Elías, Primera de Reyes 17, y que dice Elías, en verdad os digo que no habrá agua sino por mi palabra. Y esto muchas veces la gente te lo va a decir, mira, ahí está Elías hablando. Y tú le puedes decir algo, no, no es Elías. No, no es Elías. Es el Espíritu Santo que está en Elías. Cuando vas a Primera de Pedro, capítulo 1, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que estaba en ellos, tú le muestras a la gente que quien estaba hablando allí no fue Elías, sino fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en los dos testigos. Y dicho de otra manera más correcta, el Espíritu Santo está en estos dos testigos actualmente. Sí, hermanos. Porque en el Nuevo Testamento, todas aquellas personas que allí escribieron fueron personas inspiradas por el Espíritu. Y para que tú y yo entendamos lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bien, hermanos. Creo que estamos hablando un mismo idioma. Creo que estamos entendiendo quiénes son los dos testigos. Estamos seguros quiénes son los dos testigos. Y yo sé que ustedes lo entendieron bien. Yo sé que lo entienden bien y sé que están seguros de esto. Lo que no me explico, ¿cómo alguien puede decir en algún momento que esto no es un dogma? ¿Cómo alguien puede decir que esto no es, esto de que los dos testigos es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esto no es dogmático? Porque esto da cabida a que haya otra interpretación, cuando la Biblia no da esa cabida. ¿Me hago entender de qué estoy hablando? Cuando tú tienes una duda en algo, en una de tus doctrinas, tú puedes decirlo así, pero esto no es concluyente. Y ahí es donde está el problema, hermano, de tener una duda. ¿No será que aquellos que dicen que es Elías y es Moisés están bien? ¿O no será una segunda interpretación? Hermano, no. Por eso es la importancia que tú leas, la importancia es que yo lea, que estudiemos y estemos seguros de lo que nosotros hemos creído. Dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Cuando tú estás seguro de una doctrina, tú conoces algo que Dios te ha enseñado, hermanos. Esa seguridad, esa fe, nadie te la va a quitar. Tú estás seguro. Y por esa fe, si es posible, tú puedes dar la vida. ¿Por qué? Porque estás seguro. Pero cuando hay duda, hermanos, no es fácil que tú des la vida por algo que tú tienes duda. ¿Cómo debieran de ser las creencias que nosotros tenemos como adventistas? Seguro, estar seguro de esas creencias. ¿Sí? Afianzamiento en la verdad. ¿Dónde están escritas esas doctrinas, esas creencias? En tu mente y corazón. Cuando no es así, hermanos, estamos en problemas y graves porque difícilmente vamos a dar la vida, como los reformadores que estamos viendo, por lo que creyeron, por lo que hicieron. ¿Quién iba a dar un comentario? Adelante, Daniel. Sí, ahí en la parte que estamos viendo, pues los dos testigos, creo que ya con la ayuda de Dios quedó claro, ¿verdad?, quiénes son, porque la Biblia nos lo dice de una manera indirecta. Así es. Y el don profético nos lo dice de una manera directa. Pero también dice a esa parte de la lección que hay personas, hermanos, pues se refiere, me imagino, a personas o hermanos de otras organizaciones religiosas que creen solamente en el Nuevo Testamento y desechan el Antiguo Testamento. Pero vemos cuando Cristo habla con los discípulos, dice que él desde Moisés les empieza a explicar las Sagradas Escrituras. Y hoy en día los adventistas del séptimo día
pues creemos que vamos un paso más adelante que ellos. Por ejemplo, decimos, el mundo evangélico cree solamente en el Nuevo Testamento, pero no puede descifrar lo que dice en el Nuevo Testamento porque rechaza el Viejo. Y entonces los adventistas decimos así: nosotros sí estamos bien, porque aceptamos el Antiguo Testamento y aceptamos el Nuevo Testamento. Pero lo que muchos no nos damos cuenta es que tenemos un problema similar al de ellos. Ellos no aceptan el Antiguo Testamento, solo el Nuevo. Y nosotros nos enorgullecemos porque aceptamos el Antiguo y el Nuevo. Y lo voy a decir de esta manera: pero hay un Nuevo Testamento que muchos adventistas rechazamos, y ese se llama el don profético. Se llaman los escritos de Elena G. de White. Muchos de ellos, o las adventistas, rechazan el don profético, rechazan los escritos de la hermana White. ¿Cómo van a poder o cómo podemos comprender los eventos finales si es que no aceptamos el espíritu de profecía? Así es. Y pensé que ibas a mencionar un detalle más. Hay quienes aceptamos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero no aceptamos el Antiguo Testamento en su totalidad. Hay cosas difíciles de entender, y cuando son difíciles de entender, simplemente no nos metemos ahí y damos cabida a otras doctrinas que no son adventistas. ¿Me hago entender? Si ustedes ven el capítulo 4 de Zacarías, de una manera sencilla y clara habla de esos dos olivos. Y las características que tienen esos dos olivos son muy parecidas a las que tienen los dos testigos. ¿Sí? Y entonces, bueno, vemos ahí la importancia, hermanos, de acercarnos a ¿quién? ¿A quién? A Dios. Vemos la importancia de acercarnos a Dios porque hay cosas que Dios va a revelar. Hay secretos que Dios va a poner al alcance de nosotros a través de los profetas. A través de los profetas. Y ya como se dijo, lamentablemente, si rechazamos el don profético, no nos vamos a acercar a los profetas. No nos vamos a acercar a los profetas o nos vamos a acercar a aquellos profetas que hablaron para el tiempo antiguo. No para el profeta que habla para este tiempo, que es Elena G. de White. Si alguien no cree que Elena G. de White es el profeta de este tiempo, hermanos, yo le invito a que lea sus libros. Yo le invito a que le pregunte a Dios y que vaya a la Biblia y vaya a los libros que hemos entendido es palabra de Dios, con oración, con humildad. Y entonces Dios le revelará muchas cosas que hoy por hoy tal vez no las sepa. Si hubiera alguna persona así. ¿Ibas a decir algo? Sí. Los de esos dos olivos de aceite para poner aceite y alumbre a las lámparas. De la palabra de Dios, vierte aceite para darnos el Espíritu de Dios. No, hay que pedir a Dios el Espíritu de Dios para entender la palabra. Ahora, en la parábola de las 10 vírgenes, ahí podemos ver que nadie puede dar el aceite a nadie. Es individual. Y hablando acerca de los dos testigos que menciona otras personas de Moisés y Elías, ¿cómo pueden transmitir ellos el Espíritu Santo a otras personas? Cuando no es así. Es un asunto individual. No sé si me entienden. Dice, no podemos transmitir el aceite que solamente es para ti, que Dios te está dando a ti. No podemos decir que ellos son los dos testigos. Y no pueden decir lo que es así. Es un aceite individual para ellos. No para nosotros. Hermanos, es muy amplio el estudio de Zacarías 4. Pero de forma general, vemos ahí que hay una copa. Y entonces el aceite no es a las lámparas directamente. El aceite es a esa copa.
que esa copa es el espíritu de profecía, y de ahí fluye a las lámparas, y las lámparas somos nosotros. Sí. Bueno, quiero aclarar, o bueno, puntualizar más bien, que cuando en esta ocasión que tú estás mencionando el espíritu de profecía, no solamente está refiriendo a los libros de la hermana White, Bueno, claro que no. estamos refiriendo a lo que es la Biblia, a todo el espíritu de Dios que inspiró a que los hombres santos de Dios escribieran la palabra de Dios. A ver, hermanos, espíritu de profecía se refiere a todos los profetas. Exacto. A todos los profetas. Sí. Ahora, notemos esto. Los dos olivos es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí no podemos hablar que la copa es la Biblia, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son los que van a mandar, ¿sí?, el aceite a esa copa, que es el don profético. Y del don profético ahora va a la gente, ahora va a la iglesia. Recordemos un poquito cuando Dios quiere hablar con sus hijos. Y dice el pueblo, no, que no hable Dios con nosotros, para que no vayamos a morir. Mejor tú dile a Moisés lo que quiere decir, lo que tú quieres decirnos, díselo a Moisés, y luego Moisés que nos lo transmita a nosotros. Moisés está representando a lo que es el espíritu de profecía. Los profetas, pues, miren el plan de Dios, que originalmente Dios hubiera querido directamente con sus hijos, pero por las situaciones ya mencionadas, Dios le habla al profeta. Y luego, ¿qué hace el profeta? Le habla a la gente. Por eso, esa copa es el don profético, no Elena de Hoy solamente, sino todos los profetas. Allí llega el aceite y ahora de ahí viene a todos nosotros. ¿En qué problema estamos cuando nosotros decimos, no, a mí que me hable Dios, yo solamente Dios, yo no quiero nada con los profetas? ¿En qué problema estamos, hermano? ¿Sí? Algo totalmente en contra de lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido. En segunda de Samuel, primera de Samuel, vemos ahí que le dice una persona a un hombre que anda buscando burras, Saúl, le dice, mira, vamos a consultar a Dios. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Y textualmente así dice, vamos a consultar a Dios. Así es. ¿Notan el grado que se le estaba dando al profeta? Al consultar a Dios, estaban consultando al profeta, porque sabían y estaban seguros que el profeta no iba a hablar por su propia cuenta, sino era Dios a través del profeta. ¿Sí? De ese tamaño es la importancia de tener en el lugar que Dios les ha dado a los profetas, llámese Daniel, llámese Zacarías, llámese Ageo, llámese Jonás, llámese Amós, Juan, todos esos profetas, ¿sí? Y llámese Elena G. de White para todos los que somos adventistas. Todos los que somos adventistas. Dice un texto bien conocido por ustedes, sin profecía. Hermanos, habla la lección de que 3 días y medio, corríjanme si algo digo mal, porque puedo equivocarme, soy humano, corríjanme, hermanos, por favor, porque puedo equivocarme. Dice la lección de esta semana, y dice la Biblia, que estos 2 testigos estuvieron muertos 3 días y medio. ¿Cierto o falso? Estuvieron en un lugar llamado Sodoma y en un lugar llamado Egipto, ¿cierto? ¿Por qué Sodoma? ¿Por qué Egipto? Estas preguntas te las pueden hacer allá y me las pueden hacer allá y tú debes de saber qué contestar. No lo que se te ocurra, sino la respuesta correcta. ¿Por qué Sodoma? ¿Por qué Egipto? La lección lo dice. Fue porque el faraón, que era el rey de Egipto, fue el que menos le conoció a Dios. Entonces estaba Ateo. ¿Quién?
hubo una cultura politeísta, ¿sí? Pero de una manera muy especial se desconoce a Dios. Se le toma como un lugar ateo, como un lugar ateo. Más que todos los otros lugares, fue un lugar donde se desconoció a Dios. Y entonces vemos en años más recientes, 1793, que había un lugar más ateo que otro, donde públicamente se saca a Dios y se adora a una mujer que para ellos era la diosa de la razón. Y este país es nada más y nada menos que Francia. Por eso se compara con Egipto. Sí, me hago entender, hermanos. ¿Por qué Sodoma? Por la inmoralidad tan grande que existía ahí. Ahí en Francia también hubo esa situación de que hubo una inmoralidad pero demasiado, muy grande. Muy grande. Ahora déjenme decirles algo. Adelante, Marco. Sí, acerca de eso, de la inmoralidad, dice el capítulo número 16 del capítulo del conflicto de los siglos. Habla de después de que el Estado que viene siendo Francia decidieron poner a la diosa de la razón. Dice que 10 días lo dedicaron a festividades, pero de esos 10 días, uno lo apartaron para tener orgías en las plazas públicas, en lugares. Entonces era una inmoralidad terrible. Con eso se compara con lo de Sodoma. Así es. Hermanos, ¿entendemos esto? Entendemos esto. ¿Cómo es tan triste y tan sutil que se saque a Dios de una ciudad? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cómo es tan triste y de qué manera tan sutil se saca a Dios de una ciudad? Y qué triste, hermanos, tengo que decirlo, es cuando de una manera tan sutil y tan triste se saca a Dios de una iglesia. Y de una manera más triste, más sutil, cuando se saca a Dios de su propia iglesia. ¿Se puede ver esto? No se puede. Analicemos, hermanos. Analicemos un poquito lo que sucedió ahí en Francia. Sacaron al verdadero Dios y pusieron a un falso Dios. En este caso, la razón que estaba personificada en una mujer. ¿Cierto o falso? Y entonces, muchos años después, hubo una iglesia, la Iglesia Católica Romana, que metió santos a la iglesia. En otras palabras, metió dioses falsos y sacó al verdadero. Se mencionaba al verdadero, pero de una manera totalmente distorsionada. Y entonces se metieron los santos a la iglesia, o lo que la iglesia llamó santos. Hoy en día hay muchas personas, corríjanme, hermanos, porque vuelvo a decir, puede estar diciendo barbaridades, cosas que no son. Corríjanme, por favor, si así es. Hoy en día hay muchas personas que aman más a lo que ellos llaman Virgen de Guadalupe que al mismo Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cómo es que de una manera tan sutil quitaron al Creador y pusieron algo que ni siquiera es divino, no tiene vida en sí? Y para muchos no existió. Pero ¿cómo es que pueden pasar estas cosas, hermano? ¿Esto se hace de un día para otro? Poco a poco. En nuestro tiempo, ¿cómo pudiéramos meter dioses falsos a la iglesia? Preguntémonos de qué está predicando el hermano.
¿Está predicando de Dios o está predicando de otras cosas? ¿Cómo se pueden meter dioses a la iglesia? ¿Cómo se pueden meter cosas a la iglesia que Dios desaprueba? Y antes de que se me vaya la idea, lo termino así. Hermanos, se meten de una manera sutil y se meten disfrazados. Hay iglesias hoy en día que están celebrando algo que se llama el día 10 de mayo. Hay iglesias que están celebrando un día que se llama Día de la Amistad. Pero lo que esta gente ignora es que ya se metieron santos a la iglesia y ni cuenta se da. ¿Sí? Porque cuando se respeta o se guarda el día 10 de mayo, se está haciendo alusión a algo que se llama la Madre Tierra. Y esto es un ídolo. Este es un falso Dios. Pero de una manera sutil, de una manera disfrazada. Y cuando se está celebrando el Día de la Amistad, se está celebrando a un santo católico que se llama ¿cómo? San Valentín. Y ya metieron dioses a la iglesia, ya metieron santos a la iglesia y ni cuenta se dieron. Y si esto fuera poco, si hubiese una iglesia que conoce el sábado, hiciere estas cosas y celebra el día de San Valentín un sábado, ¿a quién está haciendo? ¿A quién está dejando fuera? De tal manera que si en ese día alguien nuevo dice, oye, ¿qué están celebrando hoy? Lo más común es que alguien diga, pues es el día de la amistad. Ya no es el sábado, ahora es el día de la amistad. Oye, ¿qué están celebrando hoy? Nunca habían puesto tantos papelitos, tantos arreglos. Pues es el día de la mamá. Se les olvidó, hermanos, que es el día sábado, el día del Señor. Y ya metieron santos y ni cuenta se dieron. Pero esto lo hicieron 2, 3 personas. No, toda la iglesia. Toda la iglesia. Y ni siquiera raro es que algunos de los que nos decimos creer en la verdad presente, pero llegan esos días, ya estamos. Lo que pasó en la antigüedad en algunas ciudades, ha pasado en muchas iglesias. Y tenemos que estar con ojos bien abiertos, no sea que también vaya a pasar en praderas, hermano. Tenemos que estar con los ojos abiertos, no vaya siendo que lo que ha pasado en otras iglesias, en la antigüedad, en otras ciudades, también pase en nuestra familia. Pero como amamos tanto al esposo y el esposo ya metió ahí un santo, pues no decimos nada para no ofender. Amamos tanto a los hijos y ya metieron ahí algo, pero no decimos tanto porque se vayan a ofender o se vayan a lastimar. Y entonces somos culpables de este mismo pecado. Es Daniel y luego Marco. Si tú preguntabas cómo se pueden meter, ¿verdad? En la lección ahí en la parte de lunes dice, una de las maneras dice, cuando se descuida la autoridad de las escrituras, emergen otras autoridades humanas en su lugar. O sea, la Biblia dice no San Valentín, no Día de las Madres, pero como se hace a un lado esa autoridad de las escrituras, ahora surge una autoridad humana que se llama anciano, ahora surge una autoridad humana que se llama pastor, ministro. Y entonces la escritura dice que no, pero él dice que sí. Dice esto a menudo, cuando sucede esto, a menudo conduce a la persecución de quienes defienden la palabra de Dios. Lo que sucedió durante el tiempo de la dominación papal. Sucede lo mismo hoy, en lo moderno. La palabra de Dios dice no. Los ministros dicen sí. Y entonces ahora los que defienden la palabra de Dios, ahora son perseguidos. Ahora son criticados, ahora son tenidos por fanáticos, extremistas, por extremistas, de otra iglesia, exactamente, disidentes. Pero ¿cuál es el delito?
que simplemente quieren realzar nuevamente la autoridad de la palabra de Dios. Y termino con esto. Esto está en el Deseo de todas las gentes, página 363 y 364. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana y las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que cierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Se hace el Día de las Madres dentro de la iglesia, se hace el Día de San Valentín dentro de la iglesia, pero lo cubren con un manto. Ah, no, aquí está la presencia de Dios. Hasta se citan versículos de la Biblia, los mentados cantares en el Día de San Valentín, para hacer parecer que ese día están honrando. Hermanos, Cristo nos dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así es que, hermanos, debes de elegir a quién vas a servir. Debes de definirte. ¿Vas a servir al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, todo el universo? ¿O vas a servir a otros dioses? A los dioses de vuestros padres, dice la ¿Quién vas a servir? 3 años y medio. Ahorita vas, Marco. 3 años y medio. Muertos esos testigos. ¿Cómo se metió lo falso a la iglesia? ¿Cómo se metió lo falso a esas ciudades? Hermanos, ya lo mencionaron, ya lo hemos mencionado. Adelante, Marco. Sí, en esta lección se nos invitaba a leer, está basada en la escuela sabática desde el capítulo número 12 hasta el capítulo número 17 del conflicto de los siglos. Me llama la atención que desde el capítulo 12 hasta y el capítulo 16, los dos nos hablan de Francia, grandes acontecimientos que ocurrieron en Francia. Dice en el capítulo 12, en la página número 5, que a la par que Lutero traducía la Biblia al alemán, un hombre llamado Lefebvre traducía la Biblia en francés. Entonces llegó la luz a Francia, por eso el capítulo número 12 se llama La Reforma en Francia. ¿Qué pasa cuando empieza a llegar toda la luz a Francia? Bueno, pues lo mismo que pasaba en otras ciudades, se levantan las hogueras, empieza la persecución. Dice que el mismo aire de tantas hogueras que se levantaron se pintaba de negro, el aire de tantas hogueras que había. Y bueno, cuenta de muchas masacres, cuenta de muchos lugares donde ocurrieron cosas espantosas, porque los mismos hermanos agarraban a uno y esos delataban a los otros. También encontramos algo que se me hizo pues muy interesante. En este mismo capítulo 12 encontramos la creación de los jesuitas. Bueno, esta orden que dice que el fin justificaba a los medios. Con el único propósito de esta orden era exaltar, recuperar el poderío y servir únicamente a la Iglesia Católica, al Vaticano, al Papa. Dice en la página 116, párrafo número 4, y con esto termino, dice: al darse a conocer como miembros de la orden, los jesuitas se presentaban con cierto aire de santidad, visitando cárceles, atendiendo enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, a aquel que anduvo haciendo bienes. Bajo la fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justificaba los medios. Y bueno, según esto, pues era justificado el robo, el asesinato, siempre y cuando pues se matara a los herejes, a todos los que el delito era tener la palabra de Dios o predicarla, aún hablar de ella. Y bueno, pues hasta nuestros tiempos, hoy nos llegan los jesuitas con todas las tradiciones, con todo lo que ya se comentaba. Entonces encontramos que desde Francia, cómo tiene esa importancia desde ese tiempo hasta hoy, cómo nos han invadido con todas las tradiciones y con todos los dogmas que ellos nos han creado. Gracias. Bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen. Si alguien tiene algún comentario, está abierto. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Los dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento.
y de una manera especial abarcan del año 538 al año 1798. En este periodo, o en la mayor parte de este periodo, estos dos testigos profetizan en luto y silicio. Pero al final de este periodo, 1260 años, hay otro periodo de 3 años y medio, donde estos testigos están muertos. Y al final de este periodo, los testigos resucitan. ¿Sí? Hermanos, ¿hasta aquí no se me perdieron? Ok. Esto es muy parecido al ministerio de Cristo Jesús. Tiene muchas similitudes, como ya vimos. Pero esto es muy parecido a lo que va a sufrir la iglesia de 1844 para acá. Es un periodo muy parecido a lo que la iglesia va a sufrir. Pero al final del periodo de la iglesia van a pasar cosas muy parecidas a lo que ya pasó allá en Francia. La muerte de los discípulos, la muerte de los testigos. En otras palabras, y dicho de otra manera, al final del periodo de la iglesia que tenemos que profetizar en silicio, porque las cosas no son fáciles, ¿sí? Pero al final se va a quitar lo que es la Biblia y lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Se va a quitar, hermanos, al final. Afortunadamente, bueno, así como sucedió una resurrección en el pasado, resucitará otra vez. ¿Sí? Y aquí quiero mencionar esto por la noticia que salió en la semana. El Nuevo Testamento ya es prohibido en los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué tan cerca estamos del momento que los testigos tienen que morir? Hoy en día, para matar a esos testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿a quién tienen que matar? A ti y a mí. ¿Me hago entender? Eso se llama persecución. En sí la persecución no es contra la hermana Cristina, no es contra el hermano Pedro, sino la persecución y la muerte que se quiere dar es a lo que ella trae. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando vemos una noticia de lo que está pasando en Estados Unidos, hasta donde sé, es algo oficial, es algo oficial. Esto no debiera de llenarnos de miedo ni de espanto. Cuando estas cosas empezaren a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y algo más, hermanos, no perdamos el tiempo viendo esa misma noticia una y otra y no. Al contrario, vámonos a meter el Nuevo Testamento aquí. Vamos a meternos la palabra de Dios aquí. No dice la palabra de Dios que solamente aquellos que llenen sus mentes. Vean cómo va relacionado esto. Tal vez si tengamos que decirle a Dios, ay Señor, y yo tanto tiempo que he perdido en otras cosas y no he leído la Biblia. A lo mejor eso se lo tenemos que decir. Señor, perdóname. Y mira, ya que ahora ya estoy viendo, ya no es por fe, sino ahora ya estoy viendo que ya sucedió. Pues Señor, ahora sí, mira, ayúdame a entender, ayúdame a leer, dame el tiempo. Quítame todo aquello que me está estorbando para leer tu palabra. Y vamos a ir esto, hermanos, de una manera más seria a la Biblia. Vamos a ir de una manera más seria a la palabra de Dios, porque son cosas que ya estamos viendo, hermano. Así es que bueno, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. De veras, nunca me voy a cansar en esta tierra de decirles
¿Cómo Dios es tan grande? ¿Cómo Dios es tan sabio? ¿Cómo Dios ama tanto y nos ama tanto? ¿Será casualidad, hermanos, que ahora en esta semana, cuando se prohíbe el Nuevo Testamento, ¿cómo es que Dios hace estas cosas? ¿Cómo Dios hace estas cosas? Hermanos, y qué triste sería que a ti te llegó la noticia por lo menos 2 veces en esta semana y tú no tuviste tiempo de verla. Ignorabas esto tan grande. Qué triste sería eso, hermanos, si es que así pasó. El peor poquito, si le diste más importancia a otras cosas. Qué triste es, hermanos. Eso quiere decir que cuando llegue la ley dominical y se mande al grupo, ¿qué va a pasar? No vas a tener tiempo, hermano, no vas a tener tiempo. Y entonces una noticia tan importante que es de vida y muerte, no la vas a ver porque tú le diste importancia a otras cosas, o bien porque dijiste, a ver, ¿quién está mandando este mensaje? Ah, pues es el hermano Pedro. Ah, no. Si lo hubiera mandado Jaime, pues ahí sí. Qué triste sería que pensáramos así, hermano. Qué triste sería que pensáramos así. Qué triste sería. Sí. Noticias importantes. El Nuevo Testamento está prohibido en Estados Unidos, ¿tú no sabías? En la semana pasó. ¿Quieren dar muerte a los 2 testigos? Sí. ¿Dónde deben de estar esos 2 testigos? En tu mente. Así es que para matar a esos 2 testigos, ¿a quién quieren matar? Pero si quieres salvar tu vida física, simplemente di que no sabes nada de la Biblia y que nunca has tenido ninguna relación y salvas tu vida física. Pero ¿qué pasa con la espiritual? ¿Qué pasa con la eterna? Con aquella bendición de estar con Cristo. ¿Qué pasaría, hermanos? Si así fuera. A ver, ¿iba a hablar alguien? ¿A Cristina? Sí, también Luego la Marco. semana pasada, como decimos, Dios es tan bueno, que nos manda los mensajes a tiempo y oportunos. La semana pasada veíamos en los 10 minutos de evangelismo que teníamos que saturar nuestra mente de las escrituras. Veíamos eso, que en la antigüedad veíamos la experiencia de los reformadores, que ellos hacían esto y eso les ayudó a mantenerse en los tiempos difíciles. Entonces, la semana pasada se hizo mucha invitación que hiciéramos lo mismo, saturar nuestra mente con las escrituras, y en la semana estamos viendo esta noticia. ¿Alguien más iba a hablar? Adelante, Marco. Sí, hermanos, pues ya comentaron por ahí lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dice el conflicto de los siglos en la página 147, párrafo 2. En ese tiempo dice, el poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad. ¿Qué quiso ocultarles? La Biblia. Y intentaron de todas formas, medios, y es lo mismo que está ocurriendo en este tiempo también. Entonces, pues como comentan los hermanos, debemos de saturar nuestra mente con la palabra de nuestro Dios, ahora que es el tiempo. ¿Ibas a decir algo? Sí, comentábamos las semanas pasadas que era una gran bendición esta lección de escuela sabática, porque a muchos el enemigo les ha quitado el tiempo para no leer el conflicto de los siglos. Y comentábamos con algunos hermanos que Dios en su amor y en su misericordia manda esta lección, y dijimos en aquella hace 2 o 3 semanas así, no sabemos si es la última oportunidad que Dios nos está dando para leer ese libro que durante ya mucho tiempo lo tuvimos que haber leído. Dios le está dando la oportunidad a su iglesia de que, aunque sea a través de la lección, lo pudiéramos leer. Ahora viene esta noticia, acorde a la lección de esta semana. Si esta noticia hubiera salido en Brasil, hubiera salido en Argentina o en México, no habría mucho problema. Así es. Pero sabemos que la profecía señala a Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y si está sucediendo ahí, es porque hay algo serio, es porque hay algo importante. El secreto de la prosperidad, del poder de la nación más grande del mundo que es Estados Unidos, es porque tiene la libertad religiosa, o tenía la libertad religiosa. Y sabemos que cuando esa libertad religiosa se acabe en Estados Unidos, viene lo que se viene.
Viene la ruina de Estados Unidos, viene la ley dominical, y sabemos también que la profecía dice que esos eventos van a ser rápido. No sabemos, hermanos, si ahora después de esto, la siguiente semana se dicte la ley dominical. Pensamos que es para muchos días. ¿Quién sabe? Dios que nos ayude, porque estamos en un tiempo, pues, definitivo, solemne, como dice solemne la en palabra. cuanto a las profecías, y tal vez, pues, muchos de nosotros estamos todavía dormidos, o no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta. Que Dios nos ayude para que cuando lleguen estas noticias a nosotros, bueno, pues las tomemos con seriedad y que podamos dejar todo. Cuando lleguen estas profecías que se estén cumpliendo, que están cumpliendo ante nuestros ojos, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Llámese casa, llámese dinero, llámese trabajo, llámese lo que se llame. Y cuando se cumplan estas profecías, la única tarea que debemos de hacer es predicar, 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 predicar. Que Dios nos ayude y en su misericordia podamos obedecerle lo que Él nos ha dicho durante tanto tiempo y lo que nos está diciendo ahorita. Así es. Adelante, Jaime. Que la verdad pareciera que este libro está describiendo lo que está pasando, hermano. Para mí, que fue lo que leí cuando me regalaron ese libro, fue lo que me hizo a mí hacer el corte completo de conexión con la Iglesia Católica, supuestamente mi Iglesia Católica. Ahora que lo estoy releyendo nuevamente, pareciera como si no lo hubiera leído. Estoy viendo cosas que pareciera que son nuevas. Y nada más lo tomaba como para sacar un tema aislado, pero una cosa es ya leerlo ya detenidamente y dedicarle tiempo. Es muy diferente, hermano. La verdad, muy recomendable. Bien, hermanos. Leíste un poquito hace un ratito, Marco, de algo que hizo la Iglesia Católica, no muy recomendable. No. Ocultó la verdad. Página 147, párrafo 2. ¿Qué dice? Está describiendo lo de los dos testigos. El párrafo inicia: los cuales profetarán 1260 días vestidos de sacos. Y dice la explicación: durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijesen su testimonio. Ahí nos quedamos, hermano. ¿Ya entendiste? Yo espero que también todos. Ok. ¿Cuánto nos perjudicamos nosotros hoy en día que la Iglesia Católica le oculte la verdad a sus feligreses? ¿Cuánto nos perjudicamos? Nada. Pero eso que está pasando allá, ¿dónde puede pasar? En nuestra iglesia. Hermanos, la pregunta es a cada uno de ustedes. La pregunta es a cada uno de nosotros. ¿Qué haríamos si de un momento a otro aquí se empiezan a hablar otras cosas y no la Biblia? ¿Qué harías tú? De un momento a otro Daniel empieza a hablar de psicología. Yo empiezo a hablar del amor, de las tradiciones. A lo mejor hasta les cuento historias de mis gatos. Y todos están contentos y felices. A lo mejor hasta proponemos ir de paseo allá abajo de los árboles, ahí donde le gusta ir acá, allá de los ríos, del río allá. Sí. Y con este calor que está haciendo, pues a lo mejor vamos a los balnearios. Y como todas estas cosas a ustedes les gustan, ¿qué hacen? Y sin saberlo, ya estamos ocultando las verdades de la Biblia. Sin saberlo, ya metimos a otros dioses. Y aquí lo interesante son dos cosas. ¿Cómo es posible que los dirigentes hagan esto? Y número dos,
¿cómo es posible que la gente no dice nada? Hermano, lo estamos hablando como algo que pudiera pasar. Esto está pasando. Lo estamos hablando como algo que tal vez está pasando en algún lugar. Y entonces tú, sin darte cuenta, perdiste tu salvación que tanto le costó a Cristo. ¿Por qué lo cambiaste? ¿Por tradiciones? ¿Por fiestas? ¿Por qué lo cambiaste? ¿Por cosas agradables a la carne? ¿De veras es tan grande Cristo para ti que lo puedes cambiar por cualquier cosa? ¿De veras es tan grande Cristo para ti que no te interesa lo que Él sufrió, lo que Él pagó y lo cambias por algo que sin importancia? Adelante. Voy a decir lo mismo tal vez, pero dicho de otra manera, como... Sí, adelante, adelante. nos han dicho. Me gusta el lenguaje que trae el conflicto de los siglos, donde dice que el poder papal, escondió la verdad durante tiempo. Y dice que puso delante de la gente testigos falsos. O sea, está hablando, los testigos verdaderos era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero dice que oculta esos testigos y entonces pone delante de la gente testigos falsos. Hoy en día ya no hay sacerdotes, pero hoy en día hay ministros. Hoy en día hay pastores incluso de nuestra iglesia. Y está pasando exactamente lo mismo. Se esconde la palabra de Dios, se esconde el Antiguo Testamento, se esconde el Nuevo Testamento, se esconden los testigos verdaderos y se dan testigos falsos. ¿Cuáles son los testigos falsos que están poniendo delante de la gente? Miren, aquí tengo uno. Un libro llamado Un Solo Perro y Otras Historias. Hermanos, un testigo falso. Se oculta el Antiguo Testamento, se oculta el Nuevo Testamento y se ponen historias agradables. Otro testigo falso, jugando el juego del diablo. Un testimonio de cierta persona que jugó ahí con el espiritismo. Otro testigo falso, celebrando las promesas de Dios. Hermanos, ¿qué acaso el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son suficientes? Y que se tengan que poner otros testigos. Otro testigo falso es Dios de todos los mares. Hermanos, se cumple delante de nuestros ojos la profecía de Elena G. de White, o de Dios a través de Elena G. de White. Se está cambiando nuestra religión, se está cambiando nuestros libros, se está cambiando nuestras enseñanzas, se están cambiando nuestras doctrinas. Nueva teología, un pastor famoso llamado Rubén Bullón, diciendo que no, que los dos testigos no son esos, que los dos testigos, ahí tú investígalos y crees lo que tú quieras. Y cuánta gente llamada adventista del séptimo día, siguiendo al papá y siguiendo al hijo. Y eso por decir un hombre, porque ¿cuántos habrá? ¿Cuál es la razón? Es más cómodo, es más bonito, es más fácil, me gusta más aquello, porque lo otro me da miedo, lo otro hay responsabilidad. Lo otro, ahí tiene que haber esfuerzo. Lo otro tiene que haber seriedad. Por eso mejor que yo lo dejo y me voy por el camino fácil. Gracias. Hermanos, esto que se mencionó es totalmente cierto. Si alguien nos ve, yo lo invito a que vaya con oración a Dios y le pregunte, que investigue, que vea dónde está y cuál es su destino de seguir ahí. Para mucha gente nos hemos salido nosotros de la iglesia, con todo respeto y cariño lo digo, los que se salieron fueron otros. Y podemos comprobar con Biblia, podemos comprobar con la palabra de Dios quiénes somos los de la iglesia adventista del séptimo día. Aunado a lo que decía nuestro hermano Daniel, yo no puedo ser de la iglesia adventista del séptimo día verdadera, original, cuando yo diga que mi iglesia no tiene una posición oficial en cuanto a los testigos. Porque mi iglesia, que es la iglesia adventista del séptimo día, la verdadera, sí tiene una posición oficial en cuanto a los testigos y toda la demás profecía. El apóstol Pedro, que es la misma iglesia de nosotros, dice así: tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien al estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones.
Yo no pertenezco, hermanos, a esa iglesia que dice que no tiene una posición oficial de la profecía. Yo no pertenezco a esa iglesia. Yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día, que sí tenemos una posición oficial de la profecía y que Dios nos dio esa bendición a través del don profético, a través de la hermana Guay. Por eso, tú no te creas eso que tú te saliste. Quienes se salieron fueron otros, y lo peor de todo, ni cuenta se dan. ¿Iba a decir alguien algo? Adelante. Sigue diciendo párrafos más abajo en la página 147 acerca de lo mismo. Esto de la Biblia dice el último párrafo de la página 147. Con el pretexto de reverenciar las escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. Lo mismo que ya estamos, pero bueno, se excusaban diciendo, bueno, es que pues no está traducida en este idioma, o tantos pretextos. Con eso podía ella seguir metiendo las creencias que ellos tenían, las tradiciones. Encontramos que después de que ocurre de la diosa de la razón y eso, pues toda la Francia se vuelve atea. Y bueno, algo que ya se ha comentado, la palabra ateo o ateos viene del griego a, espacio, teos, que quiere decir a, sin, teos, Dios, sin Dios. Después de que pasa eso, pues Francia vemos que huyen muchos hombres y son los que terminan fundando los Estados Unidos. Tanto en Inglaterra como en Francia empiezan a huir grandes hombres. Se me hace interesante también que ahí en Francia es donde se crea la guillotina, que viene, por cierto, de un hombre que se apellidaba Guillotín, de ahí el nombre guillotina. Dice que no paraba, pero aún así muchos hombres fieles seguían dando su vida. La guillotina trabajaba día y noche sin parar, tantos hombres dando su vida, poniendo su sangre para que nosotros podamos tener la palabra de Dios a la hora que queramos. Entonces aprovechemos, hermanos, y pues leámosla, busquemos y leamos también el conflicto de los siglos, palabra inspirada de nuestro Dios. Amén. Estamos casi por terminar, hermanos. Yo espero que quede claro esto que hemos estado diciendo y yo espero que estemos de acuerdo porque estamos hablando conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Esto que hemos dicho, hermanos, ¿estaba en la lección o no estaba en la lección? Sí. Escuchen esto, hermanos. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo, hermanos, que lamentablemente yo quisiera decir eso pasó. No, eso está pasando. Eso está pasando. Y algo más que dice la lección. La importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en la relación con los, ¿qué importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en la relación con los acontecimientos finales? La verdadera iglesia adventista del séptimo día a la cual pertenecemos orgullosamente, hermanos, tiene en vista el estudio del santuario. Y cuando digo lo tiene en vista, no quiere decir que lo va a estudiar en un lugar, en un futuro, no. Lo que quiere decir es que lo tome en cuenta. Es que lo hemos estado estudiando y que la iglesia adventista es la única que tiene el santuario. No hay otra iglesia que tenga la doctrina del santuario. Que lamentablemente en la iglesia adventista que se dice ser adventista, ahorita ya no se habla de eso. Ya no se habla de eso. No se habla, hermanos, de esas cosas, no se habla del mensaje de los 3 ángeles. No se habla de cosas tan importantes que hoy tú y yo tenemos que saber. Cosas tan importantes que tú y yo tenemos que entender. Pero el santuario lo hemos dejado. Y lo que voy a decir, hermanos, si alguien no está de acuerdo de ustedes,
o de alguien que me esté viendo, estamos abiertos al diálogo. Pero hay muchos ancianos que no conocen el santuario en la iglesia adventista. Hay muchos ancianos que no conocen los hitos del adventismo. Hay muchos ancianos que no conocen la verdad presente. Hay muchos ancianos que no conocen la reforma pro salud. Y entonces, la pregunta es, ¿eres adventista? ¿Puedes tú ser adventista sin conocer los fundamentos de la iglesia? El por qué Dios la levantó, para qué Dios la levantó. ¿Puedes tú ser adventista así, hermano? Nominal, de nombre. Por eso, hermano, si tú no eres adventista, en una forma honesta ante Dios, yo te invito a que lo seas. Pero verdadero. Ve a los fundamentos adventistas. Ve a las sendas antiguas. Y entonces ponte en contacto con Dios para que Dios te haga un verdadero adventista. ¿De qué serviría que cuando venga Cristo nos digamos ser adventistas sin serlo? ¿Qué serviría? ¿Qué dirá Cristo? ¿Venid benditos de mi Padre? ¿O apártate de mí? ¿Cuáles son las palabras que tú quieres escuchar de Cristo cuando venga? Venid bendito de mi Padre, heredad del reino que desde la fundación de los siglos está preparado para ti. O escuchar aquellas tristes palabras, apártate de mí porque no te conozco. ¿Cuáles son las palabras? Hermanos, si tú quieres escuchar una bienvenida, hoy es el momento de hacer planes. Hoy es el momento de que tú y yo reflexionemos cómo hemos tratado a esos dos testigos. Les hemos dado cabida en nuestra mente, en nuestro corazón. Si es así, hermanos, la honra y la gloria sea para Dios. Pero si no es así, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que me arrepienta y vayamos a Dios. Con ruego, con oración. Nadie de los que estamos aquí tenemos miedo a lo que viene, no. Pero estamos hablando esto porque sabemos que nuestra redención está cerca. ¿Hay algún comentario? Si no es así, termino con estas palabras. Dijo Cristo así: cuando estas cosas comenzaren a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que Dios los bendiga.